Esta es una... buenísimo. Bienvenidos, bienvenidas. Qué bueno que nos acordamos de grabar. Esta es una charla sobre la formación en 5 leyes biológicas y también una charla introductoria sobre las 5 leyes y las herramientas terapéuticas y qué es lo que podemos aprender acá y qué es lo que damos con Vero y ahí van llegando gente, así que vamos a ir sumando de a poco. Así que vamos a tener una pequeña parte donde vamos a hablar un poco de la formación y de qué se trata, y después vamos a hacer una introducción a las 5 leyes biológicas, un poquito de percepción y un poquito de órdenes del amor. Así que bueno, hacia allá vamos. Bueno, formación en 5 leyes biológicas y herramientas terapéuticas, clase informativa. Este sería el programa como, perdón, mientras seguimos admitiendo gente. Como reducido, igual si alguien tiene ganas y quiere saber más, nos pide y le pasamos el Canva. Bienvenidos los que llegan ahora. Bueno, el programa es 5 leyes biológicas, DHS, capas embrionarias, fases, microorganismos, constelaciones cerebrales, que no son las constelaciones familiares, sino que son las constelaciones que descubre Hammer que van a dar respuestas a los síntomas más psíquicos. em, Órdenes del Amor, que es de Hellinger, el creador de las constelaciones familiares, que realmente desde que los descubrí hace un tiempo, creo que todos los que se dedican a atender personas deberían saberlos casi como obligatoriamente. Y después abajo hablamos de línea de tiempo, proyecto sentido transgeneral y actos simbólicos, que son las herramientas terapéuticas que utilizamos una vez que pudimos hacer un muy buen diagnóstico con las 5 leyes biológicas de los síntomas físicos, emocionales, mentales que está viviendo o pasando las personas, ¿no? Todo eso se aprende en la formación. Bueno, ¿quiénes somos? Yo voy a hablar un poco de quiénes somos. Eh, Vero es médica, pediatra, homeópata, una eterna buscadora, pero creo que encontró creo que los dos, ¿no? Encontramos la columna vertebral en las 5 leyes biológicas. Yo voy a contar lo que siempre cuenta ella, que estudió medicina y que sentía que tenía que haber algo más, ¿no? Digo, como que no le cerraba del todo. Dijo, bueno, che, a ver qué más hay. Entonces, bueno, estudió un poco de homeopatía y dijo, che, está muy lindo esto, pero todavía no me cierra esto. Estudió astrología y dijo, sí, pero no puede ser todo. Y ahí conoció las 5 leyes biológicas y dijo, ahora sí. Porque realmente, y creo que a los dos nos pasó como que cuando conocimos eso dijimos, sí, claro, la biología funciona así, el cuerpo funciona así, esto tiene no solamente total lógica, sino que tiene fácil comprobación en el día a día de uno, funciona, está buenísimo y realmente da respuestas a los síntomas que tenemos y desdemoniza realmente eso, las enfermedades, los síntomas, etcétera. Bueno, y ahí hace más de 10 años que Vero estudia 5 leyes biológicas y entendió eso, encontró ese camino y bueno, y hace, ¿cuántos que enseñas, Vero? 6, por lo menos. Por lo menos, sí, más o menos. Ahí hace más de 6 años que no solo las sabe, sino que las enseña. Y después un montón de otras cosas que no dice, que sabe, pero sabe. Así que si le pueden preguntar de eneagrama, le pueden preguntar de cosas muy locas, le pueden preguntar, pero sabe mucho de 5 leyes biológicas. Yo soy Juan Manuel, mi profesión de base fue técnico superior en tiempo libre y recreación, que realmente no tenía nada que ver con esto, y actor, ¿no? Había encontrado ciertas cosas por ahí pero de repente me encontré por un síntoma propio, realmente con búsquedas de decir, che, me habían dado como diagnósticos y pronósticos no muy copados, y de repente dije, che, esto no puede ser lo único, y me pasó lo mismo, ¿no? Cuando
cuando encontré las 5 leyes biológicas, dije, ah, ahora sí entiendo mi cuerpo, ahora sí entiendo mi síntoma, esto me encanta, quiero estudiarlo más. Y bueno, ahí me empecé a especializar en 5 leyes biológicas y en protocolos, todo lo que es más transgeneracional también, y lo que es sistémico. Y bueno, y después nos encontramos hace 6 años con Vero más o menos y empezamos a trabajar juntos, que realmente lo decimos y otros también, hacemos una muy buena dupla y complemento. Yo soy el bueno, Vero es la mala. No, mentira. Eso parece, pero al final es al revés. Así que bueno. No sé si querés decir algo más de nosotros, Vero. Bien, seguimos entonces. Hay 2 niveles en la formación, la pensamos en principio en 2 años. Ahora el nivel uno lo hemos dado en 2 formas. Está asincrónico en una plataforma. Cuando quieren ustedes lo pueden hacer. Romy, por ejemplo, lo está haciendo de esa forma y realmente es a su tiempo, a su ritmo, de la forma que quieran, digo, de la continuidad que quieran y realmente estamos muy orgullosos y felices de eso. Y también está la forma virtual sincrónico de todas las semanas de marzo a noviembre. Y en el nivel uno lo que vemos más que nada son los fundamentos de las 5 leyes en profundidad. Vas a poder en ese momento diagnosticarte a vos y diagnosticar a otros un síntoma preciso, es decir, en qué fase está. Ahora vamos a ver un poco de las 5 leyes y vamos a empezar a ver cómo la forma en que nosotros vemos el mundo empieza a influir en los síntomas que tenemos. Es decir, por qué tenemos los síntomas que tenemos y no tenemos otros, ¿no? ¿Por qué el de al lado le duele la panza y a mí me sale un sarpullido, ¿no? Empezar a entender cómo se formó eso en nuestra mente nos va a ayudar a desactivarlo si es que es lo mejor para nosotros. Después vamos a ver un poco de los órdenes del amor en el nivel uno y el genograma, que tiene que ver con la formación de sistémica, ¿no? Igual más adelante vemos un poco más. En nivel 2 vemos 5 leyes en profundidad, más todavía, vemos las constelaciones cerebrales, que tienen que ver esto con los síntomas mentales de las personas, y después algunas herramientas de, bueno, todo muy lindo, ahora sé qué me pasa, entiendo dónde está mi biología, pero ¿qué hago? Nos pasó con Vero mucho esto de por qué unimos 5 leyes y herramientas terapéuticas, que nos pasó que nosotros estudiamos las dos cosas separados, ¿no? Por un lado estudias el diagnóstico preciso con las 5 leyes y por el otro lado, bueno, ¿qué haces ahora con eso? Y nos encontramos nosotros y dijimos, che, ¿por qué no damos una formación que tenga las dos cosas y que pueda salir completo, ¿no? Digamos, saber qué tenés, saber diagnosticarte y saber qué hacer con ese diagnóstico, ¿no? Bien, bueno, creo que lo dijimos recién. Los objetivos es hacer un diagnóstico, comprender un poco cómo es que necesitaste ese síntoma y acompañar éticamente a una persona a que pueda transitar ese síntoma, ¿no? Ahora viene la parte más divertida de todas, la de Vero. Ahí me toca, ahí me toca. No sé si es la más divertida, pero bueno, un poco para traducir, para los que no sepan nada o los que hayan escuchado, acá hay un montón de gente que ya sabe las 5 leyes, no sé qué hace acá incluso, digo, ya saben un montón, pero están todos muy bienvenidos igual. La idea es hacer un breve resumen, obviamente, de cuáles son las 5 leyes, literalmente, para que se lleven la inquietud, sobre todo. Obviamente, para que les den ganas de estudiar, para que la posibilidad de estudiar y adquirir las 5 leyes, y como decimos siempre, no es solo estudiarlas y adquirir un conocimiento teórico, sino integrarlas a la vida para poder vivir de otra manera. Literal, se vive de otra manera. La vida es un antes y un después de las 5 leyes. Ahí hay alguien que cabecea, Juanma también, yo también. E incluso los estudiantes o los que han hecho talleres o conocen las 5 leyes, incluso de Instagram, les diría.
ya hay un reencuadre completamente distinto frente a lo que llamábamos enfermedad, que ya no la llamamos, porque el que dice enfermedad tiene un 0 en el curso, porque no decimos más enfermedad, ¿sí? Porque no hablamos de enfermedad en tanto, qué mala suerte, tengo un tumor en el hígado, no hablamos más de eso. Sé que esto es fuerte, sé que muchos de ustedes incluso puedan estar, o la gente que lo vea grabado el día de mañana, pueda estar teniendo un proceso, un diagnóstico así llamado maligno, etcétera. Es justamente esto lo que vamos a erradicar, lo que queremos borrar, ¿sí? Es justamente para esto que hacemos todo lo que hacemos, Juan y yo, con tanto amor, para poder transmitir que se puede vivir de otra manera, literalmente de otra manera, ¿sí? Sobre todo en un mundo post-2020, ¿no? Donde fue el gran cimbronazo, me parece, mundial en relación al enfoque. Así que bueno, hecha esta mini introducción, digo, las 5 leyes fueron descubiertas por el Dr. Hammer, tal vez muchos de ustedes lo han escuchado nombrar. Hay una serie en Netflix, perdón, que escribe muy bien lo que fue el inicio del estudio de las 5 leyes, aunque la serie no habla bien de Hammer, y lo poquito que lo nombra lo matan, pobrecito, lo hablan muy mal de él. Es interesante conocer su historia, así que se las recomiendo. Se llama El príncipe que nunca reinó. Búsquenla, son 3 capítulos nada más. Es un documental, no es una serie de ficción, es un documental sobre quién efectúa, digamos, el disparo que hiere mortalmente a su hijo Dirk, ¿no? Que termina muriendo. Él es herido de bala en agosto del 1978 y fallece en diciembre de ese mismo año. Dirk era el hijo de Hammer y a raíz de la muerte de su hijo, Hammer desarrolla un cáncer testicular y su mujer un tumor de mama. Después se dijeron varios tumores, pero en definitiva ambos desarrollan los así llamados cánceres o tumores. Y él ahí empieza a estudiar porque siendo médico él y su mujer y 2 personas jóvenes y relativamente sanas, dice, esto no puede ser casual. Y no es casual el evento, más allá del drama de la muerte de un hijo, los órganos involucrados. El primer insight que él tiene es que justamente el testículo y justamente la mama tienen que ver por un lado con la reproducción y por otro lado con la nutrición de la cría. Y cuando hablamos de esto, hablamos de términos 100% biológicos. Entonces, ante una gran pérdida de la cría, que es una terminología absolutamente biológica, desarrollan respuestas totalmente biológicas y sensatas en los órganos correspondientes a justamente la reproducción. ¿Sí? Él ahí empieza a descubrir esto que ha llamado su primera ley, que es la ley férrea del cáncer, así la llamó él, obviamente después esto fue cambiando y mejorando el nombre, digamos, pero él inicia sus estudios en cáncer porque fue su primer diagnóstico, de hecho. En este primer diagnóstico que él tiene en sí mismo y en su mujer, empieza a entender que esto no es casual y que en todo caso también esto no es una enfermedad, sino que es un programa biológico de supervivencia, es decir, que se ha activado en un órgano que él necesita para seguir viviendo. Pensemos desde un lugar lógico y biológico, ¿sí? Olvídense por un rato de todo lo que saben de cáncer o lo que creen que saben, con todo respeto, ¿sí? Si uno pierde la cría, ¿sí? Yo soy varón y pierdo la cría, la mejor solución que tengo para recuperar esa cría que perdí es hacer otra. Suena fuerte, pero en la naturaleza, en los animales de naturaleza, sobre todo vida libre, funciona de esta manera. Entonces, ¿cuál es la mejor solución? Tener más cantidad de células en el órgano de la reproducción, más cantidad de células puede llamarse tumor, para que yo tenga más posibilidades de hacer otra cría y recuperar esa cría que perdí. Estoy hablando en términos biológicos, bien de la naturaleza. Por supuesto, en el humano esto no es tan así, blanco y negro, pero la lógica biológica del animalito interno que todos tenemos es así. Y funciona igual en un ser humano, hombre, varón, que en un oso, macho, en la naturaleza en vía libre, ¿sí? Entonces, esto es lo primero que Hammer descubre. Y en la primera ley, por eso la llama la ley férrea del cáncer, dice que para que un programa biológico se active, es decir, un órgano empiece a responder, por ejemplo, con el aumento de células, es porque se ha vivido un DHS. Él lo llamó así, en honor a su hijo. Eso es síndrome de Dirk-Hammer, en inglés DHS, ¿no? Porque está en inglés y lo decimos al revés, Dirk-Hammer Syndrome.
en honor a su hijo Dirk, que es quien había fallecido, y es este primer evento dramático, inesperado, sin solución y sin expresión, ¿sí? Después tenemos muchas cosas para decir sobre este DHS que las decimos en las clases, porque nos tomamos una clase entera para hablar del DHS, así que no voy a profundizar acá. Pero lo que quiero dejar marcado es que la primera ley lo que nos enseña básicamente es que si yo tengo un síntoma, así sea la caída de pelo, un honguito en la uña o un tumor en la mama o en el testículo o en el hígado o donde lo quieran tener, es porque antes he vivido y he percibido algo. Después Juanma va a hablar más de la percepción, así que yo lo dejo acá. Es decir, yo he tenido un evento que he percibido de determinada manera y esa percepción inicia la respuesta en un órgano. ¿Hasta acá bien? Deditos aunque sea para arriba y se anotan las preguntas para después. Deditos, si voy rápido me van frenando. Bien, entonces, ¿qué dice la segunda ley? ¿Sí? Y esta es por ahí súper innovadora, porque lo que describe es básicamente que esto, ¿no? Programa biológico de supervivencia. ¿Qué significa? No decimos más enfermedad, porque si yo tengo, se me cae el pelo, tengo un tumor, es porque lo necesito para sobrevivir. No porque tengo mala suerte, no porque qué desgracia, no porque soy víctima de un gen, no porque no sé qué. Esto es 100% un programa biológico de supervivencia que se activó por esta percepción que yo tuve. Y en la segunda ley él descubre, y esto es un gran descubrimiento del Dr. Hammer, porque hasta acá no dije nada muy nuevo, ¿no? Digo, ya tenemos un poco esta idea, sobre todo ahora, en estos últimos años, de que si uno tiene un gran disgusto puede tener un síntoma. Hasta los médicos a veces preguntan, ¿no? Los más avesados dicen, pues tuviste un disgusto, tenés estrés. Esto ya se habla bastante. La primera ley no es tan innovadora, aunque tiene un montón de detalles buenísimos que aprendemos en las clases, pero sí la segunda ley es absolutamente innovadora por donde se la mire, porque lo que él describe es que, no sé si siguen acá la flechita, si ven acá mi cursor, dice DHS, muy chiquitito. Acá está el evento que activa esa percepción y que a raíz de esa percepción empieza lo que llamamos una fase activa. Esta es una curva muy simple, no es tan así en la realidad, pero nos quedamos con lo grande hoy. Y en esa fase activa o fase de estrés es cuando yo estoy poniendo plena potencia en el sistema nervioso simpático que me ayuda a mí a, bueno, vamos, hay que activar algo. Y dependiendo el tejido y el órgano del que se trate, yo haré más o menos células. Me voy a quedar con los ejemplos simples, ¿sí? Si hablo de Hammer y hablo de la parte del testículo que se encarga de la reproducción, necesito más. Pongamos células acá en este testículo porque yo necesito reproducirme más. Esta es la fase activa o fase de estrés. ¿Cuánto va a durar esto? X tiempo, ¿no? Por supuesto, en el caso de Hammer es muy sutil porque esto tiene que ver con un duelo que él tuvo que haber elaborado, ¿no? Por supuesto que es, bueno, ¿hasta cuándo? Y hasta que él logre soltar algo de todo este estrés que tuvo mucho que ver con hacer el duelo de su hijo. Y recién ahí, cuando uno suelta algo, pasamos a la fase de reparación, donde quien predomina es el sistema nervioso parasimpático, ¿sí? Esta fase también se llama vagotonía, por ahí escucharon la palabra, es cuando uno hace como que me desinflo, ¿vieron? Cuando está mucho estrés, y en un momento yo me desinflo, ya está, ¿no? Hoy que le decíamos a Fer, que viene estudiando para el examen, fase activa, rindió y soltó todo, y seguro que algún síntoma tuvo, ya nos contará, porque algo tengo que tener después de tanto estrés, ¿no? Me la paso estudiando para un final, un mes, y cuando suelto, algo me va a doler, mínimo la cabeza me va a doler, ¿no? Este momento es donde uno realmente presenta lo que llamamos los síntomas, ¿sí? En general, los miles de detalles los vemos en cada clase, obviamente, a lo largo de 2 años, así que hay miles de detalles, pero en general, cuando uno se siente enfermo, voy a empezar a usar comillas, es acá, es en la fase de reparación. Es cuando en realidad, si me siguieron, yo estoy mejor. ¿De qué estoy mejor? De ese estrés que yo tenía por esa percepción que había activado. Entonces yo acá puedo tener, por ejemplo, diarrea, puedo tener vómitos, puedo tener dolor de cabeza, dolor en el codo,
y tanta cantidad de síntomas que presento en esta fase cuando hice fiebre, infecciones, comilla, 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 todo lo que a mí en realidad a veces incluso me lleva a la consulta. Lo descubro en esta fase. Entonces, fíjense que por eso yo soy tan rompe, acá hay varios alumnos que pueden dar fe, en que no podemos hablar más de enfermedad, porque la enfermedad sería tener un problema. Y si yo realmente me siento mal cuando solté, más que un problema tengo soluciones. ¿Se entendió? Dedito arriba con la segunda ley. Muy bien. Muy bien. Vayan anotándose las preguntas igual. Entonces, la tercera ley, y esto como dice Mark, que es un profesor con el que nosotros estudiamos también, él dice que esto hubiera sido, que ha estudiado con Hammer de la mano muchos años, hubiera sido para el premio Nobel, literalmente, ¿sí? Porque él no descubre la embriología existe, la estudiamos en la facultad, todos los que hemos pasado por las ciencias de la salud, hemos estudiado un poquito de embriología y conocemos que hay capas embrionarias de las cuales derivan todos los tejidos del cuerpo. Hasta ahí no descubrió nada Hammer, esto estaba todo inventado, él ya era médico, lo había estudiado y demás. Lo que él descubre, que es para el premio Nobel, es que las células no hacen lo que quieren. Contrariamente a lo que se cree de que la célula se vuelve loca y se empieza a reproducir y por eso tenemos un cáncer y nos morimos, todas premisas falsas e incomprobables, es que la célula hace lo que el tejido al que corresponde le dice que tiene que hacer. Nunca una célula hace lo que quiere. Entonces, lo que estudiamos también a lo largo de todos estos años, y esta es la que más cuesta, pero tiene más palabras difíciles que los que por ahí no vienen del palo de la medicina, como que uno dice endodermo, y es que es el endodermo, o sea, ¿qué es el mesodermo nuevo? No tengo idea de qué me hablas. Lo que hizo Hammer fue entender que según la capa embrionaria, ¿sí? Que se define en los primeros instantes de la vida, el embrión, ¿no? Por eso es embrionaria. Según ese tejido de qué capa embrionaria vino, yo sé cómo se comporta ese tejido. Y no hay ninguna otra posibilidad. Por ejemplo, sigo con el testículo para que no se me pierda nadie. La parte del testículo que se encarga de la reproducción deriva del endodermo. Yo sé, porque Hammer nos enseñó, todos los que han estudiado también saben, que el endodermo se comporta de esta manera, que es, pongo células en fase activa, ¿sí? Lo que vimos recién, la curva que vimos recién, pongo células, ahí le puedo llamar tumor, ¿sí? Le puedo llamar tumor, y que cuando suelto en fase de reparación, desarmo ese tumor que yo ya no necesito. Esto es lo que descubre Hammer, que la célula que deriva del endodermo se comporta de esta manera y de ninguna otra. Entonces, si yo tengo el síntoma de la persona, el órgano involucrado, incluso la etiqueta diagnóstica, porque yo podría recibir a alguien que diga tumor germinal del testículo, yo ya sé un montón de cosas. Sé cuál fue la percepción que lo activó, sé en qué fase está, sé cómo se va a comportar ese tejido. Sé un montón de cosas que pueden, obviamente, como recalcaba Juanma, hacer un buen diagnóstico preciso con las 5 leyes, que no es la etiqueta que traemos pegada del oncólogo, ni del clínico, ni del traumatólogo, de ningún lado, sino la que diagnosticamos precisamente con las 5 leyes, para después poder hacer un abordaje preciso también. ¿Sí? Esta es la tercera ley, que tiene palabras muy difíciles y que hay que estudiar un montón de información, pero que es la que nos permite tener la paz y la tranquilidad de que si yo tengo un síntoma y puedo rápidamente decir, es este tejido y este tejido se comporta así, enseguida me calmo, porque entiendo lo que me está pasando en el cuerpo. ¿Entienden la importancia de esta ley, no? Digo, la drástica importancia de esta ley, que es salir de la hipnosis, de que la célula se vuelve loca, se ataca a sí misma, entonces el invento de las autoinmunes, y entonces el invento del cáncer y el cáncer maligno y todos estos inventos que no son reales. ¿Sí? Dedito arriba. Así sigo. Muy bien, anoten las preguntas porque hay cosas que estoy diciendo que alguno, más de uno le debe estar haciendo ruido igual, ¿eh? Yo miro caras y digo, alguno tiene ruidos ahí, anoten. Bien. Y esta es hermosa, la más divertida de toda la clase, más polémica, la clase de la cosa. ¿Por qué? Porque en esta ley, que también para mí es digna del premio Nobel,
Hammer lo que dice es que los microorganismos, los gérmenes, los bichitos, ¿sí? Participan solo en la fase de reparación. Solo son importantes y relevantes y nos podrán eventualmente dar síntomas cuando yo ya estoy en fase de reparación. Entonces, si me vienen siguiendo, yo ya solté. Vamos a decir, solucioné, medio ahí entre comillas también, es más largo para charlar, pero son los que participan justamente en la reparación de ese tejido. Sigo con el testículo. Hammer aumentó la cantidad de células, muere su hijo. Recuerdan la curvita, ¿no? Muere el hijo, fase activa. Pongo células, pongo células, pongo células. Ni me entero, la verdad. Puedo percibir algo. A los 2 meses podré tener una bolita ahí ínfima. No me entero, no me entero, no me entero. Suelto, hago el duelo. Empieza la fase de reparación. ¿Qué va a sentir? Dolor, inflamación, hinchazón, etc. ¿Sí? Voy a generalizar mucho para no ponerme muy pesada con los síntomas y con los detalles. Entonces, en esa reparación, ¿sí? En esa solución, participan, no la solución, perdón, en la reparación del tejido y en ese desarmado de ese tumor de la fase activa, participan para este tejido en particular, los hongos y las micobacterias, que son unas bacterias, pero más viejitas, ¿sí? Parecida a los hongos, pero se llaman micobacterias. Entonces, esa participación de esos gérmenes me van a dar síntomas. Y de nuevo, es ahí cuando yo me siento enfermo y consulto y tengo un poquito de fiebre y digo, esto no está bien, y por ahí me duele un poco, y voy a la consulta y dicen, ah, tenés un tumor. Si me van siguiendo, se van dando cuenta de que la mayoría de los diagnósticos de tumores / cáncer se hacen en fase de reparación. Porque es cuando la persona consulta. Entonces, si entendemos esto, Hammer también en esta tercera ley, que va muy pegadita con la cuarta, casi que hay que estudiarlas juntas a veces, entendemos que el germen pertenece a los tejidos de una capa embrionaria y no se cruza con las otras. Entonces, si yo también tengo el dato de qué germen está involucrado, bien me suman poroto a mí en el entender en dónde estoy, y dejo, sobre todo esto, de echarle la culpa a los gérmenes como la causa de los síntomas. Yo podría tener, salgo un rato del ejemplo de Hammer, y una neumonía, así llamada neumonía, con fiebre, tos, expectoración, cansancio, estoy tirada en la cama ahí, medio moribunda, y digo, ah, claro, neumococo, ¿no? El bicho este que anda volando y me lo pesqué. Y puse el nombre de una bacteria que es real y existe, por eso lo estoy haciendo a propósito. Y digo, me contagié, me puse a tomar mate con Juan Manuel y este que venía ahí medio gripado me contagió Juan Manuel, mi sistema inmune está débil y me contagié. Todas premisas falsas, todas incomprobables. Si yo tengo una bacteria y estoy teniendo un cuadro compatible con la así llamada neumonía, el cuadro es real, ¿eh? Los síntomas son reales, yo puedo requerir incluso asistencia, porque no estamos diciendo que al médico no hay que ir, puedo requerir la asistencia y me puedo sentir realmente muy mal, ¿eh? Los síntomas pueden ser todos muy reales, pero la causa no fue el neumococo. Ese bicho está participando en mi reparación de un bronquio, vamos a poner por ejemplo, que se activó porque yo tuve una percepción asociada con el bronquio. ¿Me siguieron? Entonces, dejamos de hablar de contagio. Por supuesto, esto tiene mucha tela para cortar. Ni me voy a meter en el tema de los virus por temas de tiempo, y eso lo vemos mucho también en clase. Ahí nos empezamos a revolear cosas virtuales y hacer muchas preguntas. Pero por eso les decía que el mundo cambió mucho después del 2020, todo lo que fue atravesar, y podrán revisar si ustedes cómo atravesaron ese periodo. Por gracia de Dios, vamos a decir, los que ya conocíamos las 5 leyes, lo atravesamos de una manera muy natural y muy sencilla, contrario a lo que le pasó a la mayoría de las personas que estaban aterrorizadas, ¿sí? Tal vez algunos de ustedes también. Algunos no, por otras herramientas que también tengan, digo. Pero si uno entiende y conoce las 5 leyes y rápidamente desarma el concepto de contagio, a mí que me digan que hay un virus que anda dando vueltas, me da más o menos igual. Tomar mate con Juan Manuel, que tiene fiebre, moco, tos, tuberculosis, todo lo da igual en realidad.
porque yo tengo absolutamente internalizada la cuarta ley e integrada a mi vida, la cuarta ley que dice que el contagio no existe. ¿Sí? ¿Se entendió? Un montón todo, deditos para arriba. Y la quinta, y cierro con esto, es la más hermosa, porque en realidad es la que le da sentido a todo lo demás, que es que nada, nada, absolutamente nada en la naturaleza, de la cual todos formamos parte, carece de sentido, es maligno o está enfermo. ¿Sí? Así que es básicamente el cierre que le dio Hammer. Él primero descubre las primeras cuatro, como en un raptus así de genialidad, y en la quinta, que aparece unos años después, le da como este cierre de darle el sentido biológico. Entonces, de nuevo, me digan, se te cae el pelo, tenés neumonía, tuberculosis o cáncer terminal de colon, grado 4, no está enfermo, ni es maligno, ni carece de sentido. ¿Sí? Con lo cual, por eso insistíamos mucho en esta introducción en que les cambia la manera de estar en el mundo, les cambia literalmente la manera de vivir, ¿sí? Porque estamos todo el tiempo rodeados de estas micro y macro decisiones con respecto a nuestra salud, ¿sí? Hacemos un pequeño preguntitas ahora, ¿querés, Juan, antes de que empieces vos? Por si alguien quedó muy pata para arriba y quiere preguntar algo. Sí, yo quisiera agregar algo de las 5 leyes que para mí lo gran novedoso, porque me encanta, porque Vero trae toda la parte científica médica en el cual tipo, che, no te tenés que preocupar porque acá la ciencia comprueba que está pasando esto con tus síntomas y ya está, ya pasaste el problema, esto va a tener una solución física y biológica que va a tardar tanto. Lo maravilloso es que si vos podés diagnosticar bien, podés hasta decir cuánto tiempo te va a durar el síntoma. Y le puedes decir, mira, vas a estar 2, 3 días más así y después vas a estar 2, 3, 5, 2 semanas más así. Y lo que a mí me maravilló de las 5 leyes es que cada síntoma, que si vos podés entender exactamente qué órgano está implicado, podés entender qué sentir biológico tuvo esa persona. Entonces, por ejemplo, como el testículo era la pérdida de la cría, o como una de las partes de la mama es alimentar preocupación por el nido, o el bronquio o los alvéolos pulmonares tienen que ver con miedo a la muerte por asfixia, o la piel tiene que ver con el contacto, eso es maravilloso porque podemos entender lo que la persona vivió y sintió, más allá de lo que la persona dice o piensa que vivió y sintió. Y ahí a mí me hizo puff, porque podemos saltar como 30 casilleros hacia adelante. Entonces ya sabemos que la persona está teniendo situaciones territoriales o situaciones sexuales o situaciones de contacto o situaciones más allá de lo que la persona diga que le está pasando. El miedo es muy interesante. No, no tengo miedo, no me da miedo nada, y el síntoma te está diciendo que en realidad lo tiene, ¿no? Y que le está pasando. Entonces, no es una cuestión intelectual, es visceral, Ujú. ¿no? Esto es Sí, solo con el... o algunas de, no, yo no quiero ser mamá, che, tu biología estaría contando otra cosa. O no, yo no quiero ser papá, tu biología estaría contando otra cosa. O al revés, o sí, tengo un montón de deseo y quizás tu biología no está con tantas ganas. Nada, a mí me maravilló eso, ¿no? Cómo podemos realmente pasar desde al inconsciente, porque para mí el inconsciente personal y el inconsciente biológico están así solo con un diagnóstico preciso. Nada, ahora sí, si quieren las 1000 preguntas que pasan. Que no sean 1000, pues nos vamos a las 3 de la mañana, pero algunas seguro hay por ahí. Fer, ¿que habías anotado? ¿Yo te había visto que levantaste la mano o no? No, estabas tranqui. Si tenías, ¿eh? Si no, no te quiero mandar al frente, pero te vi haciendo No, así. no, sí, gracias, pero no, anoté, pero por ahí es lo que viene ahora y como siempre me gana la ansiedad. Ah, está bien. Es cómo La hacer razón. la relación entre cada evento traumático con Sí.
cada uno de las capas embrionarias Bueno, o de está los buenísimo. tejidos afectados. Está buena tu pregunta. Acá esta diapo en realidad tiene mucho que ver con lo que aprendemos, ¿no? Esto de para hacer un buen diagnóstico, sobre todo los que quieran ser terapeutas, pero aunque no quieran trabajar de esto, que no hace falta, muchos vienen a estudiar para cambiar la vida y punto, y es un montón eso, es un montón, digo. Es un poco el orden, ¿no? Digo, hay un montón de cosas que uno tiene que aprender, preguntar, para poder hacer un buen diagnóstico. Y lo que tiene también, y los que hayan sido, digamos, pacientes o consultantes en 5 leyes saben que las preguntas son bastante dirigidas, que uno no abre toda la historia de la persona, porque estreses tenemos un montón. No sé ustedes, yo tengo un montón, pero es, ¿qué síntoma? Y a lo que viene Fer es esto. Si yo tengo el motivo de consulta, que básicamente puede ser un síntoma físico o mental, sumamos acá el dato de lo mental, ¿sí? Anemia, que puede tener excepciones, que también las vemos en las clases, yo sé al toque, acá me faltó la R, mira, capa embrionaria. Anemia, mesodermo nuevo, lo sé, porque lo estudié. La pregunta, o sea, la respuesta a tu pregunta es ¿por qué? Porque lo estudiamos durante 2 años, que los glóbulos rojos están en la médula ósea deriva del mesodermo nuevo, y que la percepción o activación es esta. No soy apta, no soy capaz, no soy lo suficientemente valiosa, no puedo reaccionar, sobre todo adentro del clan. Y por lo tanto sé que voy a estar, para hacerlo muy simple, hay 1000 detalles, en una fase activa. Entonces viene Fer, por ejemplo, y me dice, vos sabés que vengo con anemia, como 3 meses que tengo anemia y no sé qué, y tengo los síntomas de la anemia y bla. Yo ya sé todo eso con esa sola palabrita. ¿Te estoy contestando, Fer? ¿Sí? Si me Perfecto, preguntaran, perfecto. si me preguntaran por si puse síntomas bastante comunes, anemia, ¿sí? Dolor de cuello, la cervicalgia, artrosis, temas de articulaciones y huesos, fíjense que es la misma capa embrionaria, o sea que el Pero, título es el mismo, ¿sí? perdón, porque en alguna consulta que te hice habíamos hecho la diferenciación entre lo que es cervicales, que tenía que ver con no apto en lo intelectual, y yo había notado, pero ahora no lo recuerdo, y esa es la pregunta, ¿qué pasa con ese nivel lumbar? Porque no es la aptitud en lo intelectual, pero no me acuerdo en qué era. Sostén, no sentirte sostenida o no poder sostener al otro. Cada parte, aunque el título es el mismo, cada partecita del esqueleto, vamos a decir, va a tener su subtonalidad. Por eso estudiamos tanto tiempo, porque hay un montón de información. Que, insisto con esto, digo, ustedes pueden estudiar mucho, como estudiamos los que somos muy fanáticos acá, porque nos gusta mucho saber y porque trabajamos de esto y por lo tanto tenemos que saber. Pero aunque ustedes estudien para ustedes y no recuerden los miles de detalles que hay, entienden la lógica, entienden cómo funciona y ustedes mismos al toque entran en paz y en calma y salen de la angustia y el miedo de la enfermedad de la producción, aunque no recuerden los detalles, porque van a tener apuntes, libros, ¿ok? Buscan, era esto, no me acordaba endodermo, pero ahora que es endodermo, sé que esto funciona así, tuc, 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 listo. Me autodiagnostico en 3 minutos, ¿sí? Yo este año ¿cuándo fue que tuve el síndrome? En agosto, un día me levanté, casi muero, no tan así, pero sentía que era como, es el final, dejar mi gato sin madre. Y enseguida fue, obviamente, sentirme un poco mejor, calmarme y demás, y empezar a hacer diagnósticos en mi cabeza, tipo, tic, 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 y dije, ok, estoy acá, esta es la capa embrionaria, este es mi sentir, obviamente, por situaciones y percepciones que estaba teniendo. Me ubiqué rápidamente donde estaba, tomé las conductas del caso para sentirme mejor, no es que dije, bueno, ahora voy a sufrir, para nada, traté de sentirme mejor, pero en ningún momento, incluso me fui a sacar sangre para saber, por ejemplo, mis valores de hematocrito, y a ver dónde estoy, ¿no? Me tengo que transfundir o no, digo, como resolver cosas literalmente terapéuticas, y enseguida entré, o sea, en calma, porque yo tomé la conducta desde el conocimiento preciso de todo lo que me estaba pasando, ¿sí? Por eso digo, esto no es solo para atender gente, que sí lo pueden hacer, aquellos que estén interesados, obviamente, los tratamos de capacitar para eso, pero ustedes enseguida entran en paz. Y a pesar de lo fuerte del síntoma, porque el síntoma era muy fuerte, no entré en pánico, en ningún momento.
fue como, ok, tengo esto, ¿qué tendría que pensar? Tic, 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 me ordené, me saqué sangre para ver dónde estaba y listo. Les pongo un ejemplo bien real para que crean, o sea, para que nos crean que de verdad uno vive de otra manera y que no es solo como, suena lindo, pero bueno, vos porque no te pasó tener cáncer. No, la verdad es que nos pasan cosas todos los días con Juanma. Podríamos poner nuestros casos clínicos acá reales y de verdad funcionamos de esta manera, Sí, ¿sí? y yo puedo Pero poner casos concretos con mis hijos también. Sí. Digo, que mm, una tranquilidad muy grande de poder acompañar sus síntomas sin miedo, sin... Eso, Ujú, fundamental, sin miedo. total. ¿Quién me habló? ¿Fer? sí, no, que ayer yo fui ahí a Puerto Madero a correr, a entrenar, y la mayoría de las personas estaban muy asustadas porque había nubes y nubes y nubes de mosquitos. Y estaban pasándose el aerosol de mano en mano, y yo estaba tan en otra, pues yo decía, a lo sumo me pica y me sale la roncha y me rasco, pero no Sí, me voy a pegar nada. exacto. O sea, Pegar no nada, registraba el mosquito como un inconveniente para que yo pudiera estar ahí. total. Sí, sí, total. Y para el mosquito poner que hay off. Hay otras cosas que nos suenan todavía más dramáticas, ¿no? Donde andamos ahí enmascarados por la calle pensando que un bicho que anda volando nos va a tomar y bueno. Un poco esa es la invitación. Por eso acá hay varios ejemplos. La idea es que vean que uno desarma síntoma por síntoma, capa por capa, cuál es la percepción y en qué fase estoy. Que puede ser en una curva un poco más simple, fase activo-reparación, o puedo estar obviamente teniendo síntomas crónicos. Digo, ¿no? Entonces uno va y viene, va y viene, va y viene, y uno también puede hacer ese diagnóstico, por supuesto. Euge, ¿querías preguntar algo? Sí, hablanos. Si tienen ahí una manito virtual, pero si no, hablen nomás y lo A seguimos. ver, Decime. ¿ahí me escuchás? Sí, sí, perfecto. Ah, no, te quería consultar con respecto al cuadro. Sí. El sobrepeso, cuando dice activación, no sentirse apto al cuerpo y prófugo. ¿A qué te estarías refiriendo? Es otro O, programa que deriva del endodermo, que tiene que ver con el riñón. Y es un programón que lo vemos muy al principio de las clases porque está súper involucrado en un montón de cosas. Tiene que ver con el riñón. Es como una retención de líquido. Que uno dice, retenés líquido porque comes con sal y no salís a caminar. Que eso no tiene nada que ver con todo eso. Tiene que ver con un programa que se activa en el riñón que hace que uno cierre una canilla y retenga líquido, ¿sí? Y está involucrado, entre otras miles de cosas, en el sobrepeso, ¿sí? Sobrepeso es multifactorial, como le dicen, en relación a que hay varios programas que se activan. Los dos principales son tejido adiposo, que deriva del mesodermo nuevo, y el túbulo del riñón, que deriva del endodermo, ¿sí? Puse por poner ok, ejemplos, obviamente, donde no tendríamos una curva de este tipo, la de arriba, tendríamos una curva de este tipo, ¿no? Yo estoy ahí y puedo tener kilos que tengo, qué sé yo, hace años, digo, ¿no? Obviamente no es algo que uno dice, ah, está en fase activa o está en fase de reparación. No, estoy dando vueltas en esto hace está. años. Exacto, exacto. Sí, Gracias, gracias, Vero. vamos. ¿Qué otra pregunta? ¿Están todos felices? ¿No existe contagio? ¿El cáncer tampoco? ¿Están todos muy tranquilos con esto? Diego. Qué bien. Diego, no te vi. Bueno, Dale. ¿me escuchan? ¿Se me escucha? Perfecto. Perfecto. Bueno, Juan, Vero, impresionante. ¿Qué le puedo decir? Todavía no soy su alumno, pero lo seré, lo seré. Todavía, me gustó el todavía. Vamos. Todavía, todavía. Así que en positivo. Bueno, voy a preguntar absolutamente desde la intuición, porque desde la intuición me he relacionado con las 5 leyes y bueno, y hasta que no sea su alumno, creo que no voy a tener más precisiones. No pasa nada. Bueno, Lo que venga, pregunten así en crudo nomás. bueno, cuando en el punto 2 en la ley 2, ¿no? Cuando se habla, digamos, de la activación del programa biológico y sus fases, eh, vos recién, Juan, hablabas o dabas un ejemplo concreto que el deseo intelectual no podía estar de acuerdo con lo que te dictaba tu propia biología, ¿no? Ujú. Entonces, la pregunta es, en la fase de estrés, ¿no?
en la fase sería del evento o post-evento, no sé si Post-evento. Post-evento, sí. post-evento, esa fase nos puede confundir en ese sentido, es decir, puede ser silencioso ese estrés, puede ser un miedo que lo Ah, tengo, que lo tengo, ¿no? Lo tengo, pero no, yo estoy como vendiendo a los demás o al exterior o a la otredad le estoy diciendo, no, yo estoy re bien. Esa es la pregunta. es totalmente correcto. La fase activa, y gracias, porque no lo dije con tanta claridad, así que gracias, No, no, no. suele ser asintomática. Tal cual vos estás diciendo, asintomática desde todo punto de vista. Físicamente no me duele nada, no me palpo nada, no tengo vómito, voy por la vida feliz y me digo que está todo bien. O por ahí me digo, che, quilombo, todo esto, estoy en tema de laburo, estoy acá, por ahí lo digo, puedo decirlo Claro. incluso, puedo mentirme o no, pero no me duele nada. Eso marca una fase activa. ¿Podría haber algún registro de que estoy en estrés? Sí, tengo un tema familiar, laboral, lo que sea, pero no tengo síntomas en general. Hay varias excepciones también, Exactamente. pero en general no hay síntomas. Entonces, recién cuando suelto es cuando Claro. presento. O sea, Ah, ah, qué diferente es expresarlo cuando sí tengo los síntomas. Es decir, porque es, de alguna manera, es entender la solución. Es una Exacto. pregunta, es hay una... Exacto. dos situaciones que para mí también está bueno. Una que en general la mayoría de nosotros vivimos en una sociedad en la cual el estrés está bastante como naturalizado, ¿no? Entonces, Realizado. estamos todos un poquito a mil, estamos todos un poquito con muchas cosas, estamos todos con varias preocupaciones, hay varias cosas existenciales como casa, trabajo, comida, que no siempre están garantizados. O que, por ejemplo, digamos, estamos todavía en la supervivencia, como que lo básico de la supervivencia no está garantizado, entonces hay algo de un estrés cotidiano y normal que nos impide ser más sutiles. Eh, y después hay uno de las características que para que sea un DHS, o sea, para que empiece un programa biológico de supervivencia, que es vivido en soledad. Ese vivido en soledad es que lo que sentiste vos profundamente no lo conoce nadie más que vos, y yo insisto en esto, y a veces ni siquiera vos, a veces ni siquiera una parte consciente tuya. Digamos, hay algo que la biología dice, ok, necesitamos esto. Necesitamos digerir más, no te preocupes, yo hago un poquito más de esto. Aumento de esta función del sistema digestivo. Y quizás vos no te diste cuenta, ¿no? Por ejemplo, y ahí total ya vamos mezclando cosas porque va bien. Por ejemplo, no sé, te fuiste al trabajo y en el trabajo te dijeron, no, ¿cómo puede ser? Que haces esto mal, de nuevo, siempre lo mismo. Y vos en vez de reaccionar o qué sé yo, te tragás eso, te lo tragás. Entonces, tu sistema digestivo te ayuda a poder digerir eso sin que vos te des cuenta. Y quizás no, digo, no decís, ah, bueno, no, el trabajo es lo que me tiene mal. Y quizás no Exacto. lo conoce nadie, ¿no? Esa parte tuya. Claro, claro, claro. Y Bueno, gracias. después, no sé, cambiaste de trabajo, le dijiste, ah, se van todos, o llega el viernes y aflojás. Y de repente el sábado, tipo, te duele la panza, estás con vómito, estás Claro, con situaciones, digo, y no sabes de dónde viene, y tiene que ver quizás con esos pequeños estresos cotidianos, ¿no? Algo exactamente. que puedo sumar también, que nos da también pie a la pregunta de Diego, dos cosas. La primera es que cuando uno más aprende esto, más se conoce también, porque los síntomas hablan de uno. Entonces yo, ay, a mí siempre tengo acidez, a mí siempre me duele el hombro, a mí siempre se me cae el pelo. Tengo tres percepciones precisas de eventos de Claro, tacto, claro, contabilidad, indigesta, o sea, uno va entendiendo. Entonces digo, che, yo siempre tengo acidez. Ah, bueno, entonces será que siempre respondo de esta manera. Y no es que uno va a prevenir esa manera, pero sí va a achicar el tiempo. Y es como, ay, otra vez sentí esto y digo, bueno, y rápidamente me ajusto y por ahí achico la curva, achico los síntomas y me empiezo a gestionar distinto. No es preventiva en sí misma,
el conocimiento de las 5 leyes son de diagnóstico, no es preventiva, pero sí te da un montón de aporte. Y el otro tema, que esto se ve en segundo año, así que tiene otras complejidades, son los síntomas mentales. Vos hablabas recién de lo que uno se cuenta y se dice. Eso lo llamamos constelaciones cerebrales, que es otro gran descubrimiento de Hammer, otro premio Nobel, y ya vamos como 3 premios Nobel, ¿no? Claro, En- claro. en que él descubrió que la manera en que nos comportamos habla de nosotros, ¿no? Desde los mal llamados trastornos mentales, síntomas mentales, psicosis, esquizofrenias y demás, que son todas etiquetas no reales, hasta la manera que uno tiene de hablar. Yo hablo así, gritando, porque yo sé que ustedes bajaron el volumen cuando empecé a hablar yo, porque yo grito, hablo fuerte y me pongo maníaca cuando doy clase. Después en mi vida cotidiana no acá es lo que a mí me permite poder estar acá parada, concentrada, focalizada en lo que quiero decir, hablando con ustedes, tratando de bajar. Es un comportamiento que también se explica con las 5 leyes. O sea, Es imagínense la es como un profundidad. chasis, es como un chasis, es como un formato que te Ujú. sostiene, ¿no? Podría Total. decirte, no sé, pregunto. Total, porque es una manera de sobrevivir. Yo sobrevivo y puedo dar clases gracias a este comportamiento. Si yo hablara Perfecto. así poquito y hablara todo así, ustedes se van. A los 3 minutos apagan la cámara y se van porque dicen, no entiendo, escucho, no entiendo nada de qué me habla esta señora. Esto me permite a mí sobrevivir. Entonces, cada cosa que hacemos también se puede observar. Y el segundo año por eso es más divertido cuando llegamos a las constelaciones, porque nos reímos todos de todos, ¿no? Los primeros 2 constelados somos Juanma y yo, por supuesto, siempre también lo aclaramos. Pero digo, nos permite mucho también conocernos con más profundidad, ¿no? Y la Sí. riqueza que tiene esto a nivel vida cotidiana es enorme. Y también entender al otro y decir, che, se enojó. Si se enoja es porque está teniendo esta percepción. ¡Wow! Entonces yo puedo hasta correrme y decir, bueno, se enojó, ya está. Y yo puedo correrme y no juzgar y no opinar. Un montón de cosas, digamos, ¿no? Que se pueden hacer con eso. Así Pues, que, perdón, ahí Luciano justo preguntaba si se pueden configurar varios programas biológicos al mismo tiempo. Y sí, totalmente. Mismo las constelaciones cerebrales son varios programas biológicos al mismo tiempo. Y uno puede tener varios síntomas diferentes. Mismo cuando hablamos de síndromes, que son varios síntomas diferentes, lo interesante es ver que son vivencias que tuviste al mismo tiempo o por separado y que te dieron síntomas en conjunto. Pero sí, viste, y me es duele la una cabeza. Tengo una misma, roncha, digo, y tos. Son 3 vivencias diferentes en 3 órganos diferentes que pueden haber sido en el mismo evento o pueden haber sido en varios eventos diferentes. Pero sí, nos configuramos, todos tenemos varios síntomas, varios programas al mismo tiempo. todo el tiempo tenemos síntomas. Ujú. Hoy podría hablar 5 por lo menos que ustedes hagan la lista de ustedes, digo, con los que vamos por la vida, ¿no? Más o menos. Gracias. Y Natalia, querías preguntar algo y ya le damos paso a Juan. Hola, ¿qué tal? Yo quería preguntar si constelaciones cerebrales entra también lo que es autismo, déficit atencional, Ujú. porque yo Perfecto. estudié el bio, pero no esta parte, y Ujú. quería preguntar eso. Gracias ¿Es por todo el dato. eso? Es todo eso y mucho más. Sí, autismo, Ok. el llamado trastorno de déficit de atención, las llamadas demencias, Alzheimer, digo, todo eso y muchas etiquetas. Te Ah, diría que bien, todo lo llamado DSM-5, que es el manualcito que sí, usan los psiquiatras para etiquetas, diagnóstico, trastorno de personalidad, border, todo ese libro que es bastante sin sentido, entra en las constelaciones cerebrales. Pero me sirve también, Nati, permiso, para aclarar un poco esto sí, que nombraste la bio y gracias por nombrarla, porque Juanma y yo hemos años estudiado bio también, y está buenísimo hacer esa aclaración, ¿no? No sé si Juanma querés aclarar vos y de paso ya arrancás o Sí, cierro con en esto. general, la biodescodificación no siempre toma las 5 leyes biológicas, toma muchas veces herramientas que suelo dar yo y toma muchas cosas simbólicas sobre el cuerpo, ¿no? Por ejemplo, no sé, que dice que la cabeza es el papá o no sé, diferentes cosas, o las manos el trabajo, que puede ser como no.
Y entonces lo interesante de las 5 leyes es que es un método diagnóstico preciso, científico y casi que te diría médico. Sí, no, casi no, médico. Entonces, Verificado, vas a tener una verificado. precisión dentro de los síntomas biológicos y también mentales muy, muy, muy profunda, ¿no? Y muy ajustada, que si vos tenés las preguntas precisas para hacer y podés acompañar desde el buen diagnóstico, vas a encontrar la vivencia de la persona en te diría el 100% de los casos, que las personas tengan ganas de encontrarla. Porque también hay gente que dice, no, no quiero ver eso de mí mismo y obviamente está perfecto. Y Pero otra no cosita significa que más. no esté. Sí. Tengo entendido que a partir de los 14 años se puede hacer biodecodificación. Si no es a través de los padres, digamos, los síntomas en un niño, Lo que pasa es que la biodescodificación toma, por ejemplo, no Son las sé, 5 leyes. vos venís con las 5 y leyes, yo, te digo, ¿sabes? ok, pero con las 5 leyes, digamos, mi hija tenía un mes y medio y yo tuve una conjuntivitis desde el mes y medio hasta los 3 meses. Yo sabía exactamente qué le estaba pasando. Mm. Y no necesitaba hacer bio para saber qué le estaba pasando y no necesitaba hacer algo para solucionarlo porque ya estaba en solución. Ese es el tema. Por ejemplo, muchas veces llegan a bio personas con un cáncer o con un tumor o con un síntoma X y quizás esa persona ya no está viviendo esa vivencia. No significa que está bueno acompañar para que no lo haga de nuevo, pero quizás necesariamente no hay que hacer nada. Yo mismo, hay veces que me han venido con algunos tumores de hígado y le digo, che, no hagamos nada. Porque mirá si yo hago algo y le reactivo la vivencia. Si esa persona ya estaba en fase de reparación y yo empiezo a Bueno, ya hablarle soltó, de... ¿Qué? ya soltó, digo, Si ya ya. soltó y yo empiezo a retraumatizarla, los que trabajan con traumas saben mucho que el trauma se tiene que trabajar de una manera muy especial porque uno puede retraumatizar a la persona por hablar con eso. Si yo no sé en qué fase está, quizás retraumatizo a la persona y vuelvo a la fase activa de ese síntoma. Entonces, digo, puedo hacer un lío. Yo no quiero hablar mal O de igual nadie. algo, me Bien. suma una tía algo que me parece que vas un poco ahí, esto de que los 14 años son todas cosas Mm, que, digo, si el niño, yo he hablado con niños de 6, 7, 8 años, si el niño me habla, yo atiendo igual. Si el niño no habla, no, pero si el niño habla, el que siente es el niño. Tenga un mes, 6 años, 14 o 40, como los niños que estamos acá hoy, digo. El niño siente lo que siente. Que uno atienda a través de la madre cuando el niño es muy pequeño, por supuesto, pero como un pediatra, yo puedo traer al niño y la madre me tiene que contar, digo, yo soy pediatra, entonces digo, si el niño tiene 14 me cuenta, si tiene 10 me cuenta que le duele, si tiene un mes no me dice, yo por supuesto tengo signos, pero lo importante es esto, no es que yo atiendo a la madre, a través de la madre yo intento captar la información de lo que el niño percibió y lo que no me va a dejar a mí correrme, más allá de toda la historia que la madre me quiera contar, es el síntoma. Yo tengo la Bueno, capa, tengo la fase, tengo todo perfecto. ¿Se Y, entendió, y, Nati, eso lo no que te quise miente, decir? sí, y lo interesante eso en no esto es... miente, digo, claro, Exacto. Exactamente. Sí. Mismo otro profe bárbaro, dice, la biología no miente y es así. claro. Y, Hay un libro que se llama así, La biología legal. y también la terapéutica, o sea, lo que hacemos terapéuticamente no necesariamente a veces es, o por ejemplo, ahora justo iba a hablar de eso, pero o una regresión, o un ir al momento, o trabajar con el árbol. No necesariamente, a veces es hablar y decirle, che, está todo bien, tuviste esta vivencia y fíjate si querés modificar algo a partir de eso, porque tu biología está hablando, y nada más. A veces no es necesario ir a trabajar otras cosas, y a veces a mí me encanta y lo hacemos, pero, pero no necesariamente. Exacto. Bárbaro. Gracias. ¿Sí? Gracias a Marian, vos. Marian o Marian, no sé cómo se Sí, dice. Marian, hola Vero, Marian, Juan, gracias por la invitación. por favor. Una consulta puntual. Dentro de un contexto, por ejemplo, contexto laboral, amenaza en el territorio, si algo muy general. Yo lo que no termino de entender es por qué puedo activar determinado programa y no otros, porque hay varios programas que se pueden activar dentro de lo que es, por ejemplo, una amenaza en el territorio.
¿Por qué, por ejemplo, activo un tinnitus u otra cosa? ¿Tiene que ver con que con mi historia familiar, con el recorrido en la infancia, o con la percepción puntual de esa situación? Le doy paso a Parrado Juan Manuel, que va a hablar mucho de la percepción y ahí te contesto. Dale. ¿No? Muchas gracias por la pregunta. No estaba programada esta pregunta. No. Está todo Mira, armado, está todo armado, nos Todo guió. armado. Está todo armado. vayamos a esta diapositiva que está acá, en la cual al principio vamos a ir desde la parte de adultez hacia atrás. Y imagínense que acá tenemos el síntoma. Esto se ve, ¿no? Este verde. Hermoso. ¿O lo veo yo solo? No ven tu cursor, ven el mío. Pero este de acá, ¿no se ve? Ah, sí, el verde que Ah. marcaste. Sí. Sí, dale. Imagínense que acá tenemos el síntoma, es decir, que ya soltamos, pero imagínense que un poquito antes tuvimos la vivencia desencadenante, ¿no? Por ejemplo, como dice Marian, un tinnitus. Un tinnitus tiene que ver con algo que escuché, que no estaría con ganas de escucharlo. Em, Justo es una fase activa ese, bueno, justo un síntoma pero bueno, puede aparecer en los dos. eh, Algo que no me dan ganas de escuchar. Y en general tengo el tinnitus, pongámosle en el oído derecho, por así decirlo. La última vivencia que tuve, que quizás fue un jefe gritándome, mm, es esa vivencia de esto no lo quiero escuchar, nunca va a ser la primera vez que la tuve, sino que esas primeras veces se nos programan en el momento de la gestación, el parto y la primera infancia. Dicen que hasta los más o menos 2, 3 años de vida. No escucho, No se te escucha, no Juan, se se dejó escucha. de escuchar. Justo la parte más importante. Me silenció el anfitrión. A ver, Pero me dijo, no digas eso. no digas esto. No, fue sin querer, fue sin querer. Entonces, en el momento entre la gestación, el parto, la primera infancia, los 2, 3 años de vida, son los momentos en que se nos van programando todas las vivencias que vamos a tener durante toda nuestra vida. Porque imagínense, Vero siempre dice que nacer ya es un trauma. Entonces, imagínense, si tenemos un buen parto, es estar un rato largo, pasar por el canal de parto, salir de un ambiente y salir a otro, tener nuestras primeras escuchas, pasar a respirar de otra forma, y si tenemos frío, si no tenemos frío, y eso sí es un buen parto. Si es un malo, no lo digo, bueno, malo no, digo, con más traumas o con más intervenciones, no hablemos, ¿no? Pero eso es el proyecto sentido, que abarca desde los 9 meses antes de la concepción, un poquito que eso tiene que ver también con cómo los padres nos proyectan consciente o inconscientemente a nosotros, hasta los más o menos 2, 3 años de vida. Esos momentos se nos va a programar todo nuestro cerebro con todos nuestros VHS presentes y futuros. Por ejemplo, yo sé que cuando sigo con mi hija, que es un buen ejemplo, cuando tiene algún síntoma, alguna situación, le es fácil el tener un poquito de lagañas, porque ya tuvo esa primera vivencia cuando tenía 1 mes y medio de vida y quizás le va a ser más sencillo repetir ese síntoma. Si, por ejemplo, esta persona que tiene tinnitus, que no sabemos quién es, y probablemente haya tenido algún par de gritos o algunas situaciones donde no haya querido escuchar cuando tenía 2, 3 años de vida, ¿no? Con mamá, con papá, obviamente, con algún hermano. Un profesor decía, bueno, imagínense que el bebé llega a la casa y está el hermano mayor y le mete el dedo en la nariz o en la oreja, o lo molesta, o los padres pelean. Esas situaciones ya nos activan todos los programas que podemos llegar a tener en el futuro. Que nos Bien. activemos más unos o más otros van a tener que ver básicamente con ese tipo de vivencias. Lo que vamos a sumar nosotros es la parte transgeneracional, que es decir, antes de nuestra concepción. Es decir, la impronta que viene en nuestro sistema para que nosotros cuando tengamos 0, 1, 2 años de vida, también se forme eso. Porque
nuestros papás van a tener sus propias activaciones y nuestros abuelos sus activaciones y cómo va a ir bajando esa información hasta nosotros. Y que vos, por ejemplo, o que alguien tenga un tinnitus y que otra persona tenga acidez, va a tener probablemente que ver con esta formación en ese momento. Y que Perfecto. después, durante nuestra vida, sobre todo durante la adolescencia, es como que reafirmamos que el mundo es así. Ah, no, el mundo es de esta manera. En verdad va a tener que ver con cómo fueron los primeros años y nosotros reafirmándolo, creyendo que estamos haciéndolo diferente. Eso es maravilloso, ¿no? Digo, como en la adolescencia creo que todos creíamos que estábamos haciendo algo diferente y yo cuanto más crezco digo, ay, soy igual a mi papá, soy igual a mi mamá. Y más cuando tenés vivencias con tus hijos, digo, ay, no, reacciono así. Y porque esa parte inconsciente es mucho más fuerte de nuestra parte consciente. Incluso dicen que es el 98% de nuestro cerebro es inconsciente y nuestro 2% inconsciente. Así que en un punto, entre comillas, estamos al horno, digo. Pero también se puede trabajar un montón con eso. Mismo nosotros Bárbaro. lo separamos en estas tres partes, ¿no? Como línea de tiempo que tiene que ver más con nuestro momento del evento, más algunas vivencias hasta los 3 años, el proyecto sentido que tiene que ver con estos primeros 2, 3 años de vida y lo transgeneracional que es lo anterior a mí. No sé si Bárbaro. Sí, responde. me quedó bastante claro. Sí, sí, Buenísimo. me ayuda un montón. Gracias, Juan. ¿Querés que sigamos, Vero? Ya que sí. Ah, pero me quedaron los verdes, ¿no? Para siempre. Ahora me fijo si lo puedo sacar. Si querés vos Ahí seguir. está, ahí Ahí está. está. Bueno, digo, la percepción es el acto, digamos, hace alusión a las impresiones mentales que puede percibir un individuo de un objeto a través de los 5 sentidos y el significado que le da. La palabra significado va a aparecer a través de lo que digamos, de lo que nuestros padres nos dijeron. Hay un video muy interesante hace poco que vi que están los papás con los bebés y que de repente el papá hace un ruido como que se golpea, la mira a la nena y le dice, ay, pobrecita, ¿estás bien? ¿Te golpeaste? ¿Qué sé yo? Y la nena empieza a llorar. O sea, no hubo dolor, no hubo golpe, y la nena empieza a llorar por la reacción del padre, ¿no? Y es muy interesante como cuando se golpea un nene, si no haces nada, lo mirás, no haces nada, ni te preocupás, ni lo vas a ayudar, ni sos indiferente, solo lo mirás. Hay veces que cuando siente el dolor en serio, se va a llorar, y hay veces que tipo, sigue y pasó. Entonces la palabra significado va a tener que ver con lo que nos dijeron que era el mundo. Juan Manuel, Sí, ¿puedo preguntar algo? sí, Que tiene que ver con la imagen anterior. ¿Esto del proyecto sentido o de cómo estructuramos la percepción es estrictamente de nuestros padres o de todo o sea, yo soy de la todo el tercera, soy sistema. la hija más chica y me Sí. pregunto si eh, puede existir un proyecto sentido de mis hermanos mayores, por ejemplo. Algo que me llegaba a mí y que me determinó, que me hizo Totalmente, sí, percibir algo. en verdad más allá de nuestros padres es el ambiente en el que vivimos. Y si estaban los hermanos, son parte del ambiente. Los hermanos, sí que seguro que sí. Si querés pasamos, Vero, así no los aburrimos y vamos así. Hay algo que vamos a ver bastante, que son los órdenes del amor, que esto sí lo hizo otro alemán, que es Bert Hellinger, que eran contemporáneos a Hammer. Realmente decimos que estos dos seres bajaron juntos, los queremos un montón. Y si querés pasamos, bueno, uno menos. Bueno, la pertenencia, este orden establece que cada miembro de la familia tiene derecho a pertenecer al sistema, ser reconocido y tener un lugar específico en él. Y hay una parte que acá no está que dice, sin importar lo que haya hecho. Es decir, que todos nosotros tenemos derecho a pertenecer dentro de nuestro sistema familiar, sin importar lo que hicimos. Igual, antes de seguir con esto, que es muy interesante, es por qué vemos esto dentro de la formación. Para mí es muy importante eso, porque cuando empezamos a ver que muchas de nuestras percepciones, muchas de nuestras formas de ver tienen tanto que ver con lo que vivimos,
como con nuestro sistema y cómo está estructurado, y cómo muchas veces nosotros somos más fieles al sistema que a nosotros mismos, y más fieles en el sentido de lo que se necesita para la supervivencia de ese sistema, empezamos a poder desarmarlo, de decir, che, para, quizás podemos pasar de la parte de sobrevivir a vivir. Y ahí es donde algunas cosas se van modificando a poquito, ¿no? Entonces, en este orden de la pertenencia vamos a nombrar a todos los que no están siendo nombrados, ¿no? Seguimos. El segundo, que tiene que ver con la jerarquía y orden, y ahí también viene lo que decía Fer: a cada miembro del sistema le corresponde un lugar específico. Es decir, no es lo mismo el primer hijo que el tercer hijo, y no va a ser lo mismo el proyecto sentido, es decir, lo que los padres esperan de esos hijos, del primero que del segundo y que del tercero. Y a veces, si no sabemos que nosotros quizás somos el segundo en vez de ser el primero, vamos a estar viviendo algunas situaciones que no son nuestras, sino que correspondían a otro miembro del sistema, a un hermano nuestro, o a veces, si estamos como en concordancia con algún otro sistema, con algún otro miembro del sistema, por ejemplo, un abuelo, un bisabuelo, vamos a estar respondiendo quizás con esa forma de ver de ese abuelo y de ese bisabuelo. Y que para mí es muy importante nombrar que las vivencias que se nos transmiten sistémicamente tienen que ver siempre con el amor y con la supervivencia. Lo que pasa es que la supervivencia no necesariamente es lo que mejor nos hace. Entonces, empezar a decir, che, muchas gracias por haber sobrevivido, muchas gracias por habernos traído hasta acá. Esta vivencia quizás no la necesito en el 2024 y en el momento en el que estoy yo con esta persona, con los otros, te la devuelvo con amor la he tomado y con amor la devuelvo. Ese es como el por qué también empezamos a trabajar y a estudiar estas cosas. Y el último de los tres, lo pasamos así muy por arriba, es el equilibrio entre dar y tomar, o entre dar y recibir, y que entre todos los miembros del clan necesita haber un equilibrio entre dar y tomar. Y lo interesantísimo, que para mí fue muy revolucionario internamente, es que no siempre tiene que ser par. No es que, todos nos tenemos que dar lo mismo. No es lo mismo un hijo que un padre, o no es lo mismo una pareja, o no son los mismos hermanos, y cómo es el equilibrio entre dar y tomar entre los hermanos, o entre los padres y los hijos, ¿no? O entre una pareja, y de repente, por ejemplo, el padre tiene que dar y el hijo tiene que recibir. Y acá seguro que somos todos hijos que nos es re fácil recibir. Yo lo digo en chiste porque la mayoría de las personas tenemos alguna situación con nuestros padres, y tiene que ver tanto con lo que pudieron o no pudieron dar, con lo que nosotros pudimos o no pudimos recibir, ¿no? Porque recibir no significa tomar lo bueno nada más, sino tomarlo completamente, todo lo que hay. No es fácil esa. Y en la pareja muchas veces ese sí es par, en principio deberíamos dar y recibir lo mismo, pero muchas veces estamos desequilibrados formando, como por ejemplo muchas veces que se dice, no, parece que tengo tres hijos, ¿no? Y son dos hijos y una pareja. Esa frase no sé si la escucharon alguna vez. Bueno, eso también tiene que ver con que ese equilibrio entre dar y tomar no está en el lugar correcto. Creo que no mucho más, es así un super mega pantallazo, pero me parece muy interesante nombrarlo. Sí, sí, preguntas, sí. Preguntas para Juan. Abran el micrófono si quieren y pregunten, salvo que hablemos todos al mismo tiempo. Mientras voy a insistir en la importancia el otro día también creo que fue Ale Gatti que decía la casi, el método casi infalible de mezclar o de unir, no mezclar las 5 leyes con los conceptos de los órdenes de Hellinger, ¿no? Porque los
los que estudiamos 5 leyes hoy por hoy, la mayoría han hecho constelaciones, que tiene que ver con esto de Hellinger. No es que uno tenga que ser constelador, pero digo, sí tiene que conocer los órdenes y sí tiene que entender cómo funciona un sistema, digo, ¿no? Para ser un buen terapeuta sobre todo, y para uno mismo también poder autoterapiarse y ordenarse, ¿no? En los desafíos de la vida cotidiana, porque el diagnóstico va a ir siempre unido a este clan por todo lo que explicó Juan de la percepción, donde se genere y demás. Así que por eso nos parece también, como decíamos al inicio, que en la formación intentamos dar las dos cosas para que uno diga, bueno, y ahora que diagnostiqué con las 5 leyes, porque las 5 leyes son solo para diagnóstico, ¿qué hago con esto? Bueno, todo esto hago, ¿no? Digo, empiezo a entender todo esto y empiezo a trabajar desde lo terapéutico. Por ejemplo, ¿no? Digo, si hay una persona que tiene un tinnitus, una persona X, que tiene que ver con unas vivencias que tiene que ver con el jefe, ¿no? Porque pudimos ver eso porque diagnosticamos preciso, entendimos que, bueno, en este momento le empezó, en este momento le terminó. Probablemente, no es sí o sí, pero en general va a tener una situación con algún miembro de su familia en el cual había o gritos, o había situaciones que uno no quería escuchar, o había situaciones de peligro para su integridad, reales o simbólicas, ¿eh? Porque pueden ser reales, que realmente, no sé, por ejemplo, había un papá que le pegaba y qué sé yo, o que ese ser lo vivió así. Entonces, va más allá de la vivencia, sino cómo se viven las cosas, ¿no? No es lo que pasa, sino cómo lo vivimos. Y Eso si sería hay lo de un la jefe, percepción, Juanma, perdón. exacto, exacto. Digamos, no es lo que vivimos, sino cómo lo vivimos. Y también, digamos, por ejemplo, si hubo esta situación con un jefe hombre, probablemente haya alguna cosa con papá. Y si era del lado derecho y esta persona era diestra, digo, después ya vamos a ver por qué diferencia hay entre un diestro y un zurdo, seguro que hay cosas con papá. No, ya no, probablemente, seguro. Entonces, poder ordenar al padre te haga vivir a tu jefe de otra manera. Si vos podés decir, bueno, papá ocupa este lugar y nada más que este lugar y ya no es peligroso para mí y ya no digo, no es que no me importa, sino que yo me puedo parar en el lugar de adulto y darme lo que le había pedido que me dé mi papá, ya no se lo voy a pedir a mi jefe. Y quizás, yo no digo seguro, porque seguro nada, pero quizás ese síntoma sea mucho más leve o no esté más. Mm. Te preguntan si se dan familias adoptivas también. Las familias adoptivas tienen dos situaciones muy interesantes, ¿no? Digo, primero el adoptante, digamos, el que es adoptado, perdón, tiene la vivencia de proyecto sentido, digamos, dentro de su familia adoptante y también va a tener una cuestión biológica, genética de su sistema biológico real. Entonces tiene doble trabajo los adoptados. Ujú. No sé si responde la pregunta. Bien. ¿Más preguntas? No. Sí, gracias. Ahí ya no te responde la pregunta. Esto es un poco lo que contaba Juanma en relación a cómo lo diagramamos y cómo estudiamos, ¿sí? En relación a, en un primer año tenemos las dos modalidades donde pueden cursar de manera asincrónica, es decir, al propio ritmo, y les puede llevar un año o más, o les puede llevar 2 meses, ¿no? Y en 2 meses le meten pata, y con 2 meses sería muy poco. Pero bueno, digo, cada uno estudia a la velocidad que quiere. 3 meses, dice Juanma, 3 meses mínimo, porque hay 3 módulos, está dividido en 3 módulos. Pero digo, es un poco el que no tiene por ahí la disponibilidad de conectarse los martes 18, 20, 30 y lo quiere cursar de otra manera, ¿no? Como para no perder ese primer año. Y donde igual o sea, damos el mismo contenido en las dos modalidades porque llegamos todos al mismo lugar y en general es 5 leyes, herramientas, 1 y 1, ¿no? Como esta es nuestra forma de, en líneas generales, de darlo, porque vamos integrando en el medio, ¿no? Es que primero hacemos todo el diagnóstico y después vemos qué hacemos. Lo vamos mechando todo el tiempo, así que van pudiendo
aplicarlo y verificarlo también sobre la marcha, que esto también nos parece muy interesante, e intentar ya ir integrándolo, ¿sí? Por supuesto, hay algunos tipos de evaluaciones y cuestiones que tienen que ver con ir revisando lo que estamos aprendiendo, sobre todo para los que vayan a ser terapeutas y para los que no, igual darse cuenta qué pudieron integrar y qué no, nos parece también súper valioso, ¿sí? En el primer año que cerramos ahora el miércoles, terminó el primer año sincrónico, los que van a pasar a segundo, digamos, y lo que más destacaban era de la importancia de las evaluaciones, era darse cuenta, esto no lo había entendido ni ahí, esto me re equivoqué, no lo entendí, está buenísimo darme cuenta que no lo entendí, para poder decir, o no lo integré, o lo reentendí, me acuerdo de acá, pues me acuerdo de todo, pero yo tengo miedo a que me contagie cuando tomo mate. Entonces la invitación de las revisiones es a que vayan viendo realmente dónde están parados ustedes, ¿sí? Es más para ustedes que para nosotros. Aunque Juanma dice que yo soy mala y todo eso, no están así. Y aquellos que tengan la posibilidad de hacerlo sincrónico, obviamente nos encanta esta manera porque es un poco parecido a esto, donde el intercambio y la riqueza del vivo, ¿no? Y de las preguntas siempre abre como otros espacios y es como una gran constelación también a la vez, donde pasan cosas y nos gusta. Pero bueno, no perderse el primer año también nos parece valioso. Y que segundo sí o sí es de manera sincrónica, ¿no? No hay ninguna otra posibilidad porque en segundo hay que meterse en el barro de lleno y ahí hay que estar en vivo y trabajar un poco con eso. Así que si tienen dudas en relación a la formación en particular, también nos pueden preguntar. Armamos un PDF muy divino, que en realidad es como un Canva, no sé si conocen el programita, donde tienen toda la data, así que nos piden, les mandamos el link y ahí pueden entrar a revisar. ¿Preguntas? ¿Qué me olvidó? Juan Manuel. Vero, una pregunta de segundo año. Nos Dale. nos orientan un poquito hacia el final seguramente sobre algún protocolo, cómo atender, cómo acompañar, o sea, preguntas específicas, Cool. Sí, de hecho ¿no? hacemos mucho en segundo más que en primero. En primero un poquito. Lo que pasa es que en primero todavía falta mucho contenido teórico. Entonces no podemos hacer tanta práctica porque no tenemos base. Hacemos Claro, alguito de práctica, poquito para irme echando y también hacerlo más didáctico. Pero en segundo hacemos muchos más casos prácticos y casos clínicos porque en realidad tenemos más contenido teórico donde vamos a poder hacer el diagnóstico. Casos clínicos reales, de hecho, yo traigo claro, mis casos, mis pacientes, Juanma, y por supuesto sin nombre, sin nada, y es el síntoma, el motivo de consulta, y ahí hay que entrar a practicar, con lo cual te entrenás, si así lo quisieras, para poder el día de mañana encarar una consulta completa, porque vas a tener el diagnóstico y qué hacer con esto. Completamente. perfecto. No sé si era tu pregunta o te contesté. Sí, eso, si había un protocolo, ¿no? X de cómo preguntar, cuáles son las preguntas específicas para arrancar Hay algunas cosas que son las formas que sí, digo, por Sí, ejemplo, no sé, cuando empezó el síntoma, claro, digamos, saber, digamos, dónde está ese síntoma específico, etcétera, que sí. Y después hay varias herramientas terapéuticas que vas a poder elegir la que, o todas, o la que mejor te guste a vos, la que a vos te sientas más cómoda para hacer. ok. Incluso Son las lo que dos sea, cosas. claro, tu estilo personal, si vos tenés herramientas previas, si no sé, de golpe haces el Ideas diagnóstico, flores de después le Bach. querés hacer Reiki, le haces Reiki, o sea, digo, le sumás tu herramienta, o sea, no es Perfecto. dogmático, sí, contestando, no es Mm. dogmático, hay una orden, hay una lógica, hay que hacer un buen Sí, diagnóstico y Hay a partir cosas que sí o sí tienen que estar. sí, exacto, sí. Pero, perfecto. Sobre todo, perdón, un segundito, ahí voy, pero porque Ahí va, Euge, ahí tiene va. dos finalidades el curso, ¿no? Digamos, o la formación. Una que es que puedas atender a personas y nos aseguramos de que seas capaz de eso. Y otra que es que conozcas las 5 leyes biológicas, que lo tomes como para una cuestión interna y de propia indagación. Esa tiene que estar seguro. Y la Sí, otra, digamos, vamos a dar las herramientas para que eso suceda y mismo evaluamos quiénes están para cada una de las cosas, ¿no? Si nosotros no sentimos que la persona no esté para eso, realmente lo decimos y le decimos, che, mira, me parece que estaría bueno profundizar en esto y esto y esto para poder estar adelante de otra persona. Y no claro, profundizar por fuera, profundizar, digamos, con nosotros, che, mira,
quizás no pudiste hacer un diagnóstico preciso acá, sigamos estudiando, sigamos aprendiendo. Pero Perfecto, sí, porque nos sí. parece importante, digamos, que la persona que salga del curso sea capaz de estar delante de alguien y poder diagnosticar y poder acompañar, como dice ahí, en los síntomas de otra persona, porque Mm. no es moco de pavo. No, ahí voy con las preguntas, Fer y Euge, pero quería sumar dos cosas. Primero que las personas que ya tengan algún background, digamos, de terapias mal llamadas alternativas o incluso medicina o lo que sea, digamos, que vengan de algún tipo de atención, esto es absolutamente valioso para hacer un buen diagnóstico y después seguir básicamente con la herramienta que tengan y dispongan y van a poder trabajar, pero 10 veces mejor de lo que trabajaban antes. Eso por un lado. Y por supuesto les resulta más fácil salir a atender con las 5 leyes porque es estudiar la teoría en un contexto y en un marco que ya tienen armado. Aquellos que no vengan, y por ahí entonces, un contador que quiere estudiar las 5 leyes nos parece hermoso porque va a aprender un montón, tal vez, solo tal vez, en 2 años logre formarse porque le pone todo y lo deja todo y puede ser un gran acompañante en 5 leyes. O tal vez no, porque falte. 2 años es muy poco. Yo hace 10 que estudio, te lo decía Juanma hace un ratito, digo, y yo soy médica, con lo cual tenía el background para poder salir rápidamente a hacer esto, digamos, con ética, porque lo que más destacamos es la ética de lo que vamos a hacer con la persona que viene con, o sea, en angustia, por supuesto, con su dolor. Y por eso nos parece que 2 años es lo mínimo indispensable para tener una base, y aquellos que por ahí en 2 años no lo logren, lo pueden lograr el 3.º o 4.º año, y estaría muy bien. O sea, y es seguir estudiando, ¿no? Y seguir profundizando. O sea que esto tiene como varios niveles. Y ahí sumo, y si me deja Juanma, que spoileo, que estamos armando un 3.er año de práctica, de entrenamiento, de supervisiones, para que justamente aquellos que están en un NI, que por ahí es como, ay, sí, pero no me animo, o que no vengan puedan seguir profundizando, ¿no? Un 3.er año más optativo, si se quiere, donde cada uno, nada, pueda seguir practicando y entrenando en esto, ¿no? Donde va a ser puntualmente práctica, casi al 100%, ¿sí? Gracias, Marian. Y Fer, y después Euge. El tema de la pregunta clásica de la lateralidad que nos hacen aplaudir, ¿hace a llegar al diagnóstico o hace a buscar la 100%. herramienta al diagnóstico preciso, Hammer también, psicología, y después aplicar la terapéutica, pero es para diagnóstico. Es parte del protocolo que decía Marian. Bien. Va en las preguntas, ¿no? Como aplaudís y la lateralidad va en las preguntas, sí. Sí, gracias, Fer. Eugenia. Gracias. Vos. Ahí. Sí. Yo quería preguntar cómo puede uno abordar, si bien yo, como el muchacho que anteriormente dijo, todavía no soy alumna de ustedes, pero espero serlo muy pronto, soy una interesada muy del tema, también vengo del palo de la salud, por lo cual más o menos podría me echar de todo un poco, pero mi consulta es la siguiente. ¿Cómo uno puede abordar a una persona, o si no es posible, cómo uno puede colaborar con una persona que está pasando por una situación, que le dieron un título, un diagnóstico, le sellaron la frente, por el cual a la persona se le dinamitó la vida? eh, Obviamente que el resto está salpicado, y uno tiene estas creencias, actuaría bajo estas leyes, la otra persona no, pero digo, si hay alguna chance, no sé si se entiende la pregunta, si hay alguna chance de que uno pueda poder aportar algo al otro que el otro no cree. Es posible, ¿no? ¿No? Casi que te estás contestando sola, entiendo tu pregunta. Es clarísima tu pregunta, ¿no? Y es esto de querer ayudar, que nos agarra ahí toda esa megalomanía de que yo ahora que conocía 5 leyes, ¿sabes qué? Me paro en la esquina y curo el cáncer a todo el mundo. O sea, ¿no? Como estamos todos en esa. Todos pasamos por esa etapa. Por supuesto, ni hablar si hay alguien muy cercano. La respuesta, digamos, muy drástica y simple en una palabra sería: no puedes ayudar a nadie que no quiera ser ayudado, por supuesto,
con ninguna técnica, ni herramienta, ni conocimiento teórico, ni filosofía, ni religión, ni nada, por supuesto que no. Lo que a mí me gusta igual transmitir es que si uno se alinea con esto y puede integrarlo a su vida y puede realmente vivir desde este lugar, de alguna manera estás impactando en el otro de una manera drástica, pero drástica. Una vez que vos entras en coherencia e integrás y podés vivir con esta filosofía, impactás en el otro. Entiendo que cuando hay una urgencia en relación a la etiqueta, esto puede no ser tan rápido y no te va a... Y sé que no te estoy aliviando la angustia con la respuesta que te doy, pero a mediano, largo plazo, el impacto es muy profundo. Es esto que contaba Juanma, puedo estar al lado de alguien que no conoce las 5 leyes, pero se alinea conmigo y me sigue. Y va, ay, no sé, Vero dijo que no, bueno, no, entonces no será y va por la vida. Entonces, Claro. la otra es la invitación. Digo, acá te dejo la información, acá te dejo los teléfonos, acá te dejo los PDF, los libros, y que el otro, si quiere y puede tomar, lo hará, digamos. Pero para mí no hay mejor evangelización que vivir de esta manera, ¿eh? Mucho más que dar clase. Claro. Porque a mí me creen y a Juanma le creen, porque nosotros, o sea, vivimos de esta forma. Por eso yo les conté lo de mis síntomas hace un rato, porque si no es como que, lo dice, pero cuando, no, tiene el síntoma, sale corriendo a la guardia. Y me quedé en mi casa, no fui corriendo a la guardia, ¿no? Entonces digo, porque de verdad transmito desde la integración, ¿no? O sea, y no es que no me sentía mal, no es que no tengo síntomas, que no me siento mal, todo lo contrario. Simplemente que puedo vivir de esta manera, ¿no? Por eso, para mí es la mejor Creo manera. que, claro, creo que en las 5 leyes, como por ahí hay otras terapias también, hacen como alguien que escribió que es vivir sin miedo, ¿no? Ujú. Lo que la medicina actual, y no, imagino que desde hace muchos años hace, es liquidar a la persona, la fulmina en el momento, lo que ustedes siempre ponen en los videos que suben, ¿no? Eso de que te etiquetaron. Yo creo que la persona no muere en el momento de casualidad, pero si no es como muy difícil remontar y después todo lo que se viene en cuanto a situación eh, médica, tratamientos, esto, lo otro, que vos decís, ay, no, no puede ser, qué desastre todo esto, pero bueno, Ujú. Hay tres cosas nada, que se yo siempre abordan pensando en poder bastante. ayudar. Hay tres cosas que se abordan bastante que son eh, diagnóstico, pronóstico, digamos, qué pasa cuando uno tiene un diagnóstico, cuando uno tiene un pronóstico. Y, y también me parece que cuando uno conoce, por ejemplo, sabe la importancia de acompañar a la otra persona, más allá de si no, si sabe, si no sabe 5 leyes, si está optando por un tratamiento u otro, al final una de las cosas más importantes que necesitamos el ser humano es estar acompañados. Y lo vemos biológicamente, porque después, digo, dentro de la formación, pero al final estar al lado del otro a veces es lo que mejor podemos hacer, más allá de lo que le podamos decir o lo que podamos contarle de, che, mirá, mejor no te hagas esto. Eh, Es verdad, gracias, gracias a los dos. A vos, a vos. Hola, preguntita, Vamos, Lau. sí, ¿cómo están? ¿Dónde entraría o cómo entraría, cómo metemos a los medicamentos en esto de las 5 leyes? Es muy buena pregunta. Los metemos cuando son necesarios, desde mi perspectiva, y siendo médica, digo, y los que no sean médicos, ni meten ni sacan nada, ¿no? Digo, solo informan y nada más, ¿no? También hacemos mucho hincapié en esto de la ética, como les contaba, cuando la medicación es necesaria, por ejemplo, para disminuir la sintomatología. Nadie te va a decir que vayas por la vida sufriendo. Digo, si yo tengo un dolor y necesito tomar un ibuprofeno, créanme que me lo voy a tomar sin ningún conflicto, ni ninguna culpa, ni ningún flagelo, ni ningún autoflagelo. Me lo tomo y sigo por la vida si no puedo hacer otra cosa en ese momento con ese síntoma. Yo, Vero, voy a elegir el reposo, el hielo, los globulitos homeopáticos, mi sesión de Reiki, voy a ir al osteópata y voy a hacer un montón de cosas para no llegar al químico, porque es mi forma. Pero si me lo tengo que tomar, me lo voy a tomar. No tengas ninguna duda, ¿sí? Entonces, la medicación es súper útil
para manejo de síntomas. No es nunca, jamás preventiva. Jamás. Y ahí entran todos los químicos que conozcas y puedas englobar. ¿Sí? ¿Te contesté, Lau? Por supuesto, gracias. Y en esta línea, así como lo están entendiendo, es sobre todo para el agudo. Tampoco nunca es para el crónico. ¿No? Yo te digo, yo me tomo ibuprofeno hoy me duele algo y me tortura y tengo que venir a trabajar y dar la clase y no voy a estar ahí. Y me tomo el ibu y doy la clase y mañana me siento tranquila, me pido un turno al osteópata y hago mi vida. Pero en el agudo, ahora, si yo todos los días me tengo que tomar ibuprofeno, eso no es una medicación que sirva para nada tampoco. ¿Se entendió, no? Digo, contesta. Muy buena pregunta. Podemos ir cerrando, si tienen alguna pregunta más, pues en función del tiempo y que es viernes y estamos todos cansados, ustedes también. ¿Dudas existenciales? ¿Preguntas? Esta clase queda grabada, la pueden compartir con quien quieran, ¿sí? Es de las pocas cosas que dejamos que compartan con quien quieran, porque nos parece muy informativa y general, y más allá de la formación, nos parece que tiene datas que por ahí al que no tiene idea, ahí que preguntaban recién, Euge, digo, esta clase la puedes compartir, y por ahí escuchan cosas, ¿qué me dice esta señora? ¿Qué me dice este señor? Bueno, por ahí dejas ahí una semillita sembrada, ¿sí? Más allá de que, obvio, los estamos invitando a que estudien y que se formen, así que si alguno andaba ahí dando vueltas, todavía no, pero ya lo seré, bueno, esperamos haberlos convencido de esta clase, y los esperamos por ahí. Así que ahí tienen datos, igual todos quedaron de alguna manera conectados, donde se hayan anotado por el Instagram de Hexagrama, el de Bioterapias, o en el celular que está acá abajo, por el cual les mandamos el link de esta clase, así que ahí pueden escribir lo que necesiten, nos preguntan, ¿sí? Juanma, No, muchas gracias. vamos. Muchas gracias por la oportunidad, siempre, de Gracias por compartir esto. viernes a esta hora, muchas gracias por venir. Gracias a ustedes. Gracias a ustedes Gracias. Hasta luego. por esta Gracias a oportunidad. todos. Por Bueno, todo. gracias. Gracias por los mensajitos. Adiós. Gracias. Chao, chao. Adiós. Muchas gracias.